Miércoles 03 de febrero. 3 grados de secundaria. Lengua materna. Oraciones complejas. Aprendizaje esperado, describe los procesos observados y los presenta de manera organizada. Énfasis, utilizar puntuación en oraciones complejas. ¿Qué vamos a aprender? Revisarás información para analizar el uso de construcciones impersonales y voz pasiva en informes. Esto como parte del proceso que se sigue al elaborar informes de experimentos científicos utilizando de manera adecuada el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Para esta sesión alista los materiales que utilizarás son tu cuaderno, bolígrafo y tu libro de texto. Toma notas, registra todas aquellas dudas, inquietudes o dificultades que te vayan surgiendo durante el desarrollo de la sesión. No te permitas quedarte con ellas. Para resolverlas, consulta tu libro de texto, solicita el apoyo de tu maestra o maestro y reflexiona en los retos que aquí se te proponen. Para iniciar reflexiona sobre lo siguiente: ¿te imaginas que tuvieras que escribir un texto sin espacios ni puntuación? ¿Cómo le harías para leerlo? En un texto como los que lees actualmente, eso resulta casi impensable. Sería un amasijo de letras y tratar de interpretarlo sería complicado. Y, sin embargo, los textos antiguos se escribían sin puntuación y sin espacios. La historia de la puntuación y cómo se desarrolló en los textos que lees es apasionante. Por ejemplo, los distintos signos de puntuación se desarrollaron a lo largo de muchos siglos, pero su uso se estabilizó con la invención de la imprenta. Conviene recordar que la puntuación era labor de los impresores, no de los autores, es decir, al revés de lo que pasa actualmente. En parte porque cuando cualquiera escriba un texto, se espera que se sepa puntuarlo, pero hay casos ambiguos. Por ejemplo, ¿estás seguro de cuándo puedes intercambiar un punto y coma por 2 puntos? Incluso en ocasiones puedes dudar si conviene más escribir 2 puntos o punto y coma. Eso se debe a que la puntuación ha evolucionado con el tiempo, sus formas de uso son flexibles porque se han ido modificando a lo largo de la historia. La puntuación no depende de reglas inamovibles y precisas. Si existieran reglas fijas, no se dudaría ni habría ambigüedades al momento de elegir uno u otro signo. La puntuación depende de convenciones. Es decir, hay casos en los que es necesario usar algún signo específico y otros en los que se abre la posibilidad de elegir entre varias opciones. Es importante conocer esas convenciones que determinan la puntuación porque de esas convenciones dependen la claridad y la coherencia de un escrito. Si quieres redactar la descripción de un experimento científico, por ejemplo, necesitas organizar las ideas para transmitirlas de la mejor forma posible. En los informes de experimentos científicos, así como en otros textos académicos de tipo informativo o argumentativo, aparecen explicaciones que funcionan como estrategias discursivas que facilitan la comprensión del escrito. En el diccionario de la lengua española se define el verbo explicar de la siguiente manera: declarar o exponer cualquier materia, doctrina o texto difícil con palabras muy claras para que se haga más perceptible. La explicación, entonces, es una estrategia discursiva, que tiene como propósito facilitar la comprensión de algo. A veces, la explicación es lo más importante en un texto, que, por eso mismo, se denomina explicativo, y otras, es solo una parte de un texto que tiene una función más amplia, como en el caso de los informes. La explicación, como estrategia discursiva, consiste en desplegar, desarrollar o exponer suficiente información, de manera clara, sobre un tema o suceso acerca del que te has hecho preguntas. ¿Qué hacemos? Observa el video de Rubén, alumno de 3er grado, que comparte información acerca de lo que son las oraciones complejas. Oraciones complejas. https://drive.google.com/file/6YLPJ4UGAEKDRUM1-9 moneda nacional /view. Rubén habló en su exposición sobre las oraciones complejas o compuestas. Una oración compuesta puede tener 1, 2, o más sujetos, pero debe contar con 2 o más verbos, conjugados o no.
Recuerda que el uso de los signos de puntuación es importante para dar coherencia a un escrito. La coherencia es la propiedad de los textos que se refleja en el orden y manera de exponer las ideas para hacerlas comprensibles. El punto y aparte, por ejemplo, se usa para indicar un cambio de párrafo, por lo tanto, determina el final de una idea central y el inicio de otra. El punto y seguido se usa para separar dos ideas que se encuentran relacionadas. La coma y el punto y coma ayudan a separar los elementos que se enumeran en un listado. Como puedes apreciar, los signos de puntuación permiten relacionar y entender mejor las ideas que deseas comunicar. En el caso específico de los signos de puntuación que se usan para separar una oración compleja de otra, estos son la coma, el punto y seguido, el punto y coma. Desarrolla algunos ejemplos para que resulte más clara la idea. Toma nota de los ejemplos que analizarás. Imagina que estás trabajando en un experimento para observar la oxidación. Una de las notas que tienes es: el metal se oxidó, luego el ácido es corrosivo. ¿Qué tipo de oraciones y qué signo de puntuación debes colocar? Son oraciones coordinadas que indican una consecuencia. Antes se solían denominar consecutivas, como lo observaste en la exposición, aunque más recientemente se les denomina hilativas, sin H. Esto lo puedes identificar porque son dos oraciones simples. La primera es: el metal se oxidó. La segunda es: el ácido es corrosivo. Hay que aclarar que están unidas por un nexo, que es luego, mismo, que significa por lo tanto. Antes y después del nexo se coloca una coma. Al incorporar los signos de puntuación, la oración debe quedar así. Otro ejemplo. Sobre la oración: si el metal se calienta entonces se dilata. Estas son subordinadas, para ser más precisa, son condicionales. Lo notas por el uso del nexo condicional si. La oración 1 es: si el metal se calienta, y la segunda, se dilata. En este caso es muy notorio el que ambas comparten el mismo sujeto, que es el metal. Las oraciones se separan por una coma, pero, en este caso, antes y después del conector consecutivo entonces, coloca una coma, puesto que este enlace no forma parte de ninguna de las dos oraciones, sino que las vincula. Por lo que debe quedar así. Otro ejemplo es: el líquido del tubo de ensayo al que se le agregaron gotas de limón reaccionó tomando un color rojo. ¿Cuál es el análisis? Aquí también tienes dos oraciones subordinadas que requieren de una oración principal, de la que depende el sentido completo de la oración compuesta. La oración principal es: el líquido del tubo de ensayo reaccionó. Las oraciones subordinadas pueden insertarse en medio de una principal, como ocurre con la oración al que se le agregaron gotas de limón. Si pones atención, la oración principal es muy clara y puede comprenderse por sí sola, lo cual no ocurre con la subordinada, que, de manera aislada, carece de significado preciso. Esta clase de oración subordinada debe colocarse entre dos comas, entre dos segmentos de la principal. Esa oración subordinada nos brinda más información, es decir, complementa o enriquece. Después de agregar los signos de puntuación, debe quedar así. Cabe señalar que tomando un color rojo es otra oración subordinada, aunque en este caso no requiere ningún signo de puntuación para separarla. Es decir, el hecho de que una oración sea subordinada no implica que forzosamente se deba separar de la principal por medio de algún signo de puntuación. Es un claro el ejemplo. Observa uno más. El ejercicio dice: el metal se calentó, el cobre se oxidó, el aluminio se redujo. Estas son oraciones yuxtapuestas. Para precisar que yuxtaponer, de acuerdo con el diccionario de la lengua española, quiere decir, poner algo junto a otra cosa o inmediatamente a ella. En este ejemplo se trata de tres oraciones simples, una junto a otra. Aquí no se utilizan nexos, sino que, mediante signos de puntuación se marca la unión y al mismo tiempo la división. La oración 1 es: el metal se calentó. La número 2, el cobre se oxidó. La número 3, el aluminio se redujo. En este caso recurrirás al punto y coma para hacer esa unión y división. El ejemplo queda: el metal se calentó, punto y coma, el cobre se oxidó,
el aluminio se redujo. Puede que observes que una oración compleja tiene dos o más proposiciones. Una proposición es cada una de las secuencias de sujeto y predicado que forman la oración compuesta. Otros autores, en vez de llamar proposiciones a estas secuencias, simplemente hablan de oraciones que se enlazan para formar una oración compleja. Y reiterando, la relación que se establece entre las proposiciones que forman la oración compuesta puede ser de coordinación, subordinación o yuxtaposición. Realiza una serie de ejercicios para practicar el uso de los signos de puntuación en las oraciones complejas o compuestas. Pon atención y toma nota, pues, independientemente que se estén trabajando con informes de experimentos científicos, puedes encontrar las oraciones compuestas en cualquier tipo de texto. El uso convencional de signos de puntuación no cambia en ninguno de los casos. Recuerda que las diversas asignaturas se vinculan. En esta sesión se está abordando la importancia que tiene el redactar adecuadamente informes de experimentos científicos, ya sean los de biología, física o, en este ciclo escolar, química. Realiza la siguiente actividad. La dinámica consiste en repasar el uso de los signos de puntuación en las oraciones complejas. Jugarás memoria, pero el juego es especial, pues tendrás que encontrar tríos. Voltearás 3 cartas para ver si están relacionados, tanto las características como los signos. Puedes invitar a un familiar a que juegue contigo. Para ello, realiza 9 tarjetas en tamaño o media carta para colocar sobre una mesa. Las tarjetas traen los siguientes textos o signos. 1. Separa palabras que tienen relación. 2. Signo más utilizado. 3, 4. Jerarquiza información. 5. Separa ideas en un mismo enunciado. 6. Punto y coma, carita con guiño. 7. Separa enunciados en un mismo párrafo. 8. Queda al interior de un mismo párrafo. 9. Punto. Cada participante tomará 3 tarjetas buscando un trío, es decir, un signo y 2 características. Deberás razonar acerca de las tarjetas a seleccionar. De no obtenerlo te regresas a tu lugar y es turno del siguiente. Ahora lee el siguiente experimento llamado la torre de los líquidos. Consiste en mezclar en un vaso distintos líquidos para comprobar su densidad, misma que se determina a partir del peso de cada sustancia. Para formar la torre se utilizan varios líquidos: aceite, jabón, miel, agua, alcohol. El procedimiento consiste en colocar con cuidado dentro del vaso las sustancias en el siguiente orden: la miel, el jabón, el agua, el aceite y finalmente el alcohol. Si son agregadas con brusquedad, tardarán cierto tiempo en separarse, porque, si bien no se homogenizan del todo, pequeñas porciones de cada sustancia se entremezclarán con los demás líquidos. La razón por la que no se mezclan, es la diferencia de densidad que existe entre cada una de las sustancias. Observa las siguientes oraciones. El agua y el aceite no se mezclan, ambas tienen diferente densidad. Aquí necesitas colocar un punto y seguido, después de la palabra mezclan, a fin de que se mantengan las ideas separadas, puesto que remiten a 2 procesos claramente diferenciados. Y la palabra ambas cambia a iniciar con mayúscula. En el siguiente ejercicio dice: para obtener como resultado lodo colocaremos arena y agua. Coloca una coma posterior a la palabra lodo. La razón es que se está poniendo una oración que inicia con para, lo cual la focaliza. Para indicar esa focalización, usa coma. Un ejemplo más: el agua pasa del estado sólido al líquido, se aumenta la temperatura en ella. Entre este par de oraciones, después de la palabra líquido, necesitas colocar un punto y coma, el cual servirá como la conexión entre ambas, puesto que las 2 oraciones comparten el mismo sujeto. Estas actividades, además de resultar divertidas, te ayuden a dominar los signos de puntuación que se utilizan en las oraciones complejas. Las oraciones complejas, como lo estás abordando, se componen de 2 o más oraciones simples. Si estás realizando un experimento científico y debes escribir lo que estás observando, te puedes valer de ellas. Si en el experimento, por ejemplo, vas a hablar acerca de la velocidad que adquiere la clorofila al desplazarse a través de otro líquido, puedes redactar una suposición de la siguiente manera.
Para esta investigación se planteó una hipótesis, punto y coma, la molécula de clorofila viaja más rápido en alcohol que en agua. Aunque este es uno de esos puntos ambiguos donde en vez de punto y coma podrías usar dos puntos sin alterar el sentido de la oración. Ahora, si en el planteamiento justifica que existen diversos objetos que cuentan con coloración y menciono las razones para ello, puedes escribir lo siguiente. En la vida diaria encontramos muchos objetos que tienen color, punto y coma, esto se debe a la presencia de sustancias químicas llamadas pigmentos y colorantes. Te puedes dar cuenta que aquí también podrías haber puesto punto en vez de punto y coma. Ambas opciones son válidas. Las oraciones complejas, al estar constituidas por un conjunto de oraciones simples, poseen las siguientes características. Están formadas por más de un predicado, por lo tanto, tienen dos o más verbos conjugados en forma personal. Las oraciones se unen por nexos, como locuciones, conjunciones, preposiciones u otras palabras que enlazan ambas oraciones. Poseen un sujeto y varios predicados que remiten al mismo sujeto, o bien, más de un sujeto y más de un predicado. Para reafirmar lo que se abordó en esta sesión, localiza en tus libros de texto, el aprendizaje esperado, elabora informes de experimentos científicos utilizando de forma adecuada el vocabulario técnico, los tiempos verbales y la concordancia sintáctica. Lo anterior, para que cuentes con más elementos y puedas analizar el uso de construcciones impersonales y voz pasiva en informes. El reto de hoy. Retoma algún informe de experimento científico que hayas elaborado, identifica los diferentes tipos de oraciones complejas que utilizaste, coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Verifica el uso de los signos de puntuación de manera que la descripción del proceso sea clara. Así como en el último ejercicio, marca con un color las comas, con otro los puntos y coma y con uno más los puntos y seguido. Buen trabajo. Gracias por tu esfuerzo.